Ok, listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos los que acaban de ingresar. Por favor, me mantienen todos los micrófonos silenciados para que pues todos podamos escuchar activamente la web. ¿Listo? Voy a dar paso a la profe María Dionisia. Voy a compartirles pantalla. Por favor, cierran como tal. Dame un segundo. Pueden cerrar, por favor, todas las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. ¿Vale? Ay, espérame. Bueno, ya de pronto, profe Bustamante, si nos puedes colaborar. Al final se les va a compartir las grabaciones que el profe nos había compartido. ¿Listo? Teniendo en cuenta que hay listo. Entonces, mira, un profe va a estar pendiente del chat, pero las preguntas e inquietudes se van a responder al final, ¿vale? Entonces, le voy a dar paso a la profe. Bueno, muy buenas tardes, apreciados compañeros, apreciados estudiantes. Es un placer estar con ustedes. Pues reitero de pronto las, digamos, recomendaciones que hace la profe James. Para el día de hoy tenemos la tercera web conferencia, paso 4 y 5. Siguiente, por favor, profe. Voy a reiterar, digamos, los compromisos y las responsabilidades que tenemos frente a esta web. Entonces, primero tenemos el saludo de bienvenida, que ya lo hizo en su efecto la profe James. En segundo lugar, tenemos la revisión de los conceptos básicos vistos durante el desarrollo del curso. Como la tercera precisión, tenemos la orientación frente al desarrollo del paso 4. Cuarto, conceptos y estructura del artículo científico, que es el paso 5. Orientación frente al desarrollo del paso 5, cierre de proyectos. Y como lo dijo nuestra anfitriona, el espacio para las preguntas. Siguiente, profe. Bueno, aquí vamos a iniciar con los conceptos de psicometría. Tenemos el objetivo de la psicometría. Voy a ser muy literal y luego hago pues algunas precisiones. La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicados en la medición de las variables psicológicas. Establece las bases que éstas se realizan de manera adecuada. El objetivo de la psicometría es proporcionar el modelo para transformar los hechos en datos, con la finalidad de asignarle valores numéricos a los sujetos sobre la base de sus respuestas. Es una teoría científica, lo dice Muñiz, es 2003. Yo aquí de pronto le agregaría otro concepto y es la finalidad de la psicometría. Digamos que esto nos permite garantizar que los instrumentos de medición elaborados cuenten con la garantía científica para su uso. Y también el concepto de ¿qué es la psicometría? Entonces, estudia las propiedades métricas de las mediciones psicológicas y establece las bases para que la medición se realice de forma adecuada, como para esa precisión. Sigamos, profe James. Teorías clásicas de las pruebas. El diseño de los instrumentos para medir los constructos, es decir, también se puede denominar construcciones de psicológicas, para que entiendan mejor. Presenta importantes problemas como son, como primera precisión,
tenemos que no existe una sola aproximación a las mediciones de un constructo o construcciones psicológicas universales aceptadas. Que las medidas psicológicas se basan en muestras limitadas de conducta. Nunca se medirá exhaustivamente la conducta, sino solo una muestra representativa. Como tercera precisión, tenemos que las medidas obtenidas siempre tienen error. Una de las principales cuestiones de la psicología es estimar ese error. Sigamos, profe, que pues está muy clara esta diapositiva. Dentro de las teorías clásicas de las pruebas, esta teoría tiene como antecedente los trabajos pioneros de Spearman en 1904, 1907 y en 1913, como lo citó Muñiz en el 2010. Para este modelo lineal clásico, digamos, vamos a adentrarnos en esta pregunta. ¿Por qué se requiere de un modelo para analizar las puntuaciones de una prueba? Entonces, digamos que es necesario asegurar que el instrumento que se utiliza mide con precisión un poco el error. Por lo tanto, es perentorio, digamos, decisivo, determinante, concluyente, apremiante, urgente, contar con un indicador de grado de precisión, ya que a partir de una puntuación determinada se puede tomar decisiones importantes para la vida de una persona. Aquí tenemos una fórmula según Spearman. ¿Qué quiere decir? Precisemos. La X quiere decir puntuación empírica del sujeto. Recordemos que tenemos un libro de código. La B significa, es igual a la puntuación verdadera. Y la E es el término del error. Digamos que es una teoría que se utiliza para el campo de la psicometría, con el fin de hacer, digamos, una explicación exhaustiva, íntegra, perfecta, si se pudiera decir, dentro del humano, completa, cabal, que sea posible en cada caso. Que partiendo de un valor, digamos que del peso variable medido de una persona o individuo o sujeto, se podría llegar a una conclusión del valor verdadero. Sigamos, profe. Bueno, llegamos a la fuente del error en las mediciones en psicología. Aquí tenemos 3 precisiones del error. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son algo que nosotros como profesionales no podemos controlar y están muy claras. Como primero tenemos la selección del reactivo, debe asegurar que la muestra de reactivos contengan todos los tipos de contenidos que intenta medir y de manera equitativa. Como segunda precisión, tenemos que la aplicación de la prueba en espacios iluminados, libre de ruido, distractores, mesas, sillas cómodas, así como también las condiciones físicas de que se está tomando la prueba, cansancio, falta de motivación, ansiedad, preocupación, hambre, sueño, y en general, digamos, los estados emocionales. No siempre es posible controlar estos factores y forman parte del error aleatorio de la medida. Y como tercera precisión, tenemos que la calificación de la prueba, este es un concepto científico de Bertins en 1995, nos da un buen ejemplo de error sistemático. Esto es más pragmático. Y dice que un termómetro mal calibrado que siempre marcará 3 grados más. Sigamos, profe. Este es un dato de interés, lo voy a leer literal porque está pues claro, pero es interesante que ustedes lo sepan.
En este punto hay que agregar que para que una prueba se publique, los editores exigen datos sobre su confiabilidad y validez. De esta manera podemos estar seguros que las pruebas que existen en el mercado son confiables y la podemos aplicar con los sujetos o con las personas que así lo requieran. No así, que así lo requieran. No si estas pruebas que se bajan de internet o que sean de fotocopias, por ejemplo. Sigamos, profe. En estos indicadores de las pruebas científicas hay dos términos muy importantes, que es la confiabilidad y la validez. En un término científico, digamos que lo dice Crocker y Argina, dice confiabilidad, grado que la desviación de la puntuación observada permanece relativamente consistente cuando se hace administraciones repetidas de una prueba o que implica formas paralelas de un test. Y en cuanto a la validez, este es un concepto científico, es el proceso de recolección de evidencia para sustentar los tipos de inferencias que se hacen sobre los rasgos latentes o constructos a partir de las puntuaciones de un test. Digamos que para precisar en términos pues así sensible o las conclusiones, que la confiabilidad es el grado de exactitud con que un instrumento mide lo que en verdad mide, verificando los resultados. Y que la validez es, una prueba es válida cuando mide lo que se debe medir, logrando el propósito de la evaluación. Sigamos, mi profe. Bueno, hasta aquí llego yo. Un abrazo. Voy a estar pendiente entonces del chat y de... Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a... Espera un momento acá. Bueno, vamos a dar paso a la profe Shirley. Profe Shirley. Buenas tardes, ¿me escuchan? Listo, adelante, mi profe. ¿Podrías apoyar, porfa, con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Voy a explicar el desarrollo del paso 4. Aquí es importante tener presente algo y quiero reiterarlo, y es que pues ya hemos venido trabajando en este paso. Digamos que esto básicamente es recordar lo que contiene y cuáles son las responsabilidades en términos de trabajo individual, pero también en términos de trabajo colaborativo. Si ustedes se han dado cuenta, el curso está organizado de tal manera que se va haciendo un proyecto por fases. En estos momentos, la fase 4 corresponde a esa recolección de los resultados y la aplicación del cuestionario. En un primer momento, lo que ustedes deben hacer es precisamente la aplicación del cuestionario mínimo a 40 personas en el grupo. Algo que surge muy frecuentemente es que es la siguiente pregunta, y es que si somos 5 en el grupo, pero estamos participando solo 3, ¿cuántas encuestas debo aplicar? ¿Cuántos cuestionarios? La idea es que por grupo el mínimo sea 40. Entonces, ustedes deben tener presente, de acuerdo al número de participantes activos, dividir esos cuestionarios para que puedan cumplir con esa meta mínima de 40. ¿Por qué se sugieren 40 como mínimo? Porque estadísticamente hablando no tendría mayor funcionalidad si se aplican menos y si se analizan menos datos. Entonces, el número aquí es muy importante, y si son 2 personas, pues entonces cada uno deberá aplicar 20 cuestionarios, y si son 3, pues dividir los 3 en 40 y así sucesivamente. El ideal es que pues cada uno aplique 10 y que pues en su mejor estado pues se tengan 50 datos, que serían los que corresponden al número del grupo. Pero en algunos casos eso no es posible, entonces sí aclararles de antemano que el mínimo de las encuestas aplicadas son 40, independiente del número de estudiantes. Por eso se les reitera de forma muy, muy frecuente que este trabajo no se puede hacer de manera individual,
que se debe hacer de manera colaborativa, porque obviamente implica pues un trabajo más adicional para cumplir los 40. Aclarado eso, y de manera simultánea, la idea es que cuando ustedes apliquen la prueba, ese cuestionario se debe ir registrando pues las dificultades observadas en los participantes. De pronto, si no hay claridad en los reactivos, si de pronto la instrucción no es muy clara, de pronto se toman más tiempo, si de pronto no comprenden algunos términos. Ese tipo de situaciones, la idea es que ustedes vayan identificando. Incluso una dificultad a veces en ocasiones es el tiempo de las personas, conseguir la muestra. Ese tipo de cosas es importante tenerlas allí. ¿Cuál cuestionario deben aplicar? En cada uno de los foros se colocaron unos archivos adjuntos. Allí aparece el cuestionario que ustedes deben aplicar según el foro. Recuerden que los foros terminados en 0, 1, 2, 3 están evaluando la variable apoyo social percibido en la familia. Los foros terminados en 4, 5 y 6, apoyo social percibido en la pareja. Y foros terminados en 7, 8 y 9, apoyo social percibido en los amigos. Entonces, allí aparece el cuestionario correspondiente en cada foro, deben aplicar. Es importante tener presente que con esto ustedes van a hacer el proceso estadístico de acuerdo a los resultados obtenidos. Y que en esa sección de resultados deben hacer una descripción escrita sobre las puntuaciones más relevantes que encuentren de acuerdo a los datos. Ya ahorita les vamos a explicar con mayor detalle eso. También hay una parte de discusión que me parece muy importante reiterarla en términos de que la discusión es básicamente ese contraste teórico con los resultados y con esos hallazgos que se encontraron a partir de las pruebas. Entonces acá, esa discusión, ustedes, el paso anterior, hicieron un marco teórico, de allí sacan esa teoría y obviamente teniendo en cuenta los hallazgos, poder contrastar pues, la información referenciada en términos de los autores, qué dice la teoría frente al apoyo social percibido, en los amigos, en la familia, bueno, dependiendo de la variable que le correspondió a cada uno. También, al final, se les solicita que puedan plantear las conclusiones del trabajo, obviamente por grupo. Entonces, por favor, me ayudas con la siguiente. Voy a especificar cuáles son las evidencias de trabajo independiente, es decir, cuáles son esos aportes en términos de lo individual. Lo primero que ustedes deben hacer es realizar la revisión de los contenidos de las unidades 2 y 3 del curso. Luego, cada uno debe aplicar, como les contaba anteriormente, el instrumento que ya está allí en el foro, en el mensaje de apertura, que está ya validado, revisado, y como les decía, pues la sugerencia es que sean 10 personas, pero eso dependiendo del número de estudiantes activos en el grupo para que en total apliquen 10. Tercero, ustedes en el foro deben subir el consentimiento informado, diligenciado, en esfero negro, con la firma, los nombres, bueno, todos los datos que se solicitan en el consentimiento informado, deben subirlo en el foro. En el foro no se les está pidiendo que suban las evidencias de las aplicaciones de las encuestas. Se les está pidiendo el consentimiento, la hoja de consentimiento informado totalmente diligenciada y la base de datos de Excel, obviamente, con las respuestas. Para poder diligenciar esa base de datos tienen que tener en cuenta el libro de códigos. En el libro de códigos, como su nombre lo dice, están codificados cada uno de los ítems para que ustedes puedan colocar en la primera parte los datos generales de las personas, de los participantes, y en la segunda parte puedan colocar cada una de las respuestas teniendo en cuenta las opciones de respuesta del cuestionario y teniendo en cuenta los códigos que allí aparecen. Entonces, aquí que es importante que cada uno suba sus consentimientos y vaya alimentando esa base de datos para al final lograr tener los 40 datos mínimos que se piden. Si logran tener los 50, súper bien, pero digamos que el mínimo que sean esos 40. Luego de eso, cada uno, estos son aportes individuales.
Esta parte que estoy explicando son aportes individuales. Luego de eso, cada uno debe hacer un aporte escrito para el análisis de esos resultados. Obviamente hay que hacer primero la parte estadística, que ahorita les vamos a explicar, y es, dependiendo de esos hallazgos. Un momento, profe, es que los estudiantes escriben que no escuchan. Catherine escribe que no escucha. ¿Todos escuchan o será un problema de Catherine? ¿Usted me escucha bien, mi profe? Sí, yo te Sí, te escucho estamos fuerte y claro. escuchando. Entonces debe ser algún Sí, problema. profe, perfecto, perfecto. Ah, entonces es algo de la... Revisa tu conexión de internet. Continúa, profe, qué pena. Gracias. Bueno, para ese análisis de resultados, pues más que una guía es tener en cuenta lo que nos dice la teoría, pero también cuáles son esos datos relevantes. Hay que entender que la variable que estamos estudiando es un apoyo social percibido, no es generado, sino la percepción que tienen las personas frente a ese apoyo. Entonces, para eso hay una escala de calificación de acuerdo pues a esas variables. Entonces, cuando el apoyo percibido es bajo, cuando es medio, cuando es alto, que eso es importante analizarlo y tenerlo allí presente. Luego de eso se plantea la discusión, como les comentaba anteriormente, y poder plantear cada integrante del grupo, una conclusión en términos de cómo fue la experiencia, pero además, cuál es el hallazgo principal y qué se puede concluir del ejercicio. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Ahora bien, si ya yo participante entré al foro, respondí las semillas de discusión en el foro, revisé las unidades sugeridas, apliqué mi cuestionario, publiqué en el foro mi consentimiento informado diligenciado, claro, aporté también pues los datos registrados en la base de datos y luego aporté una conclusión y un aporte en términos teóricos para poder hacer la discusión, pues ya podemos empezar a organizar el trabajo. ¿Qué son las evidencias del trabajo grupal? Aquí hay que tener presente algo y se los quiero decir con todo el cariño y es que ustedes deben ser muy respetuosos de los tiempos de los compañeros. Si el trabajo tiene una fecha estipulada, la idea no es que el último día estén subiendo sus aportes individuales porque no van a ser tenidos en cuenta, porque si ustedes ven, hay que hacer un análisis estadístico que va a implicar que previamente todos los integrantes del grupo que estén activos ya hayan subido la información a la base de datos de Excel. Entonces, el documento grupal que contiene como tal la introducción, aquí hay que, pues se destaca los participantes de dónde son, se explica un poco la muestra, cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo, cuál fue el objetivo, que básicamente es medir el nivel de percepción de apoyo social en familia, pareja o amigos según corresponda. Y si ustedes ven en la guía de actividades, cada sección está explicada. Por ejemplo, la segunda parte que es resultados, ahí se sugiere que sea de 2 a 5 páginas. Hay que presentar esos resultados, obviamente a nivel cuantitativo, pero también a nivel cualitativo. Es decir, no solamente es colocar allí gráficos y tablas y ya, sino poder hacer análisis de esos datos. ¿Qué se pide en términos de datos cuantitativos y de resultados? Se pide el coeficiente de confiabilidad, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, y obviamente propiedades psicométricas de la prueba. Entonces, en algún momento se analizaba el alfa de Cronbach, porque obviamente eso nos va a permitir revisar toda esta parte psicométrica del cuestionario. Aquí también se puede reportar cualquier tipo de información adicional importante o relevante en términos de la muestra, pero tengan en cuenta que esos resultados no pueden ser mayores a 5 páginas. Luego de eso se incluye la discusión. Entonces aquí, como les explicaba, es ese contraste entre los resultados, que arrojaron mis resultados, pero ¿qué me dice la teoría frente a esto? ¿Será que está bien el apoyo? ¿Será que de pronto hay un tema de percepción? ¿Será que está muy bajo? ¿Será que influye la cultura en la percepción? ¿Qué tipo de factores y aspectos se tienen en cuenta desde la teoría? ¿Qué dice la teoría?
pero además, cuáles son esos resultados y esos hallazgos importantes. Esta parte de discusión debe incluir, debe ser mínimo de 2 a 3 páginas para que lo tengan presente. Ustedes pueden buscar em, en Google Académico ejemplos de discusión y allí perfectamente pueden encontrar cómo se construye o se elabora una discusión en términos de pasos. Pero además tener en cuenta que las conclusiones van dentro de la discusión. Em, Obviamente ya al final de este apartado, más no hay un punto específico que diga conclusiones. A veces no se siguen las instrucciones y pues se les empieza a bajar un poco los puntos por esta parte. Las conclusiones están dentro de la discusión, más no hay un título que diga conclusiones y se coloquen los nombres de cada participante y se coloquen las conclusiones, no, van dentro de este apartado para que lo tengan presente. Luego vienen las limitaciones y sugerencias. En esta sección la idea es que ustedes expresen las dificultades que se les presentaron en términos de la aplicación, la búsqueda de la muestra, también las recomendaciones que ustedes quieran hacer a la población que seleccionaron. Entonces, en términos de recomendación, ¿qué sugerencias tienen ustedes frente a la temática y frente a la comunidad? ¿Será que se requiere, por ejemplo, que haya mayor participación de algunas entidades en términos locales, educativos, sociales o estatales incluso, para promover y diferenciar este apoyo social percibido? Entonces, las limitaciones y sugerencias sí las pueden hacer, por ejemplo, en viñetas. No hay, digamos, inconveniente con eso. Y no hay un número específico. Aquí la guía nos sugiere 3 páginas, 2 páginas, pero pues la idea es que se clarifique cuáles son las limitaciones en términos de dificultades, pero aparte cuáles son las sugerencias. Entonces, siempre hay que tener presente que este tipo de documentos se escriben en tercera persona. Nunca nos incluimos, nunca hablamos en primera persona diciendo nosotros, incluyéndonos, sino las personas, se llevó a cabo el desarrollo del cuestionario, se evidenciaron las siguientes limitaciones y se empiezan a nombrar. Y al final, las referencias que deben estar obviamente conforme a estilo APA, a veces no las organizan alfabéticamente, a veces pues no cumplen con los criterios de norma APA y eso es importante. Al final se agrega el anexo. ¿Qué anexo se les pide? Creo que hay un micrófono que se activó. Listo, profe, continúa, activa el tuyo. Gracias. ¿Qué anexo se les pide? La guía sugiere que al final del documento se pueda anexar un pantallazo de la tabla de la base de datos unificada, es decir, donde ya estén todos los datos, haciendo la aclaración de que obviamente pues toda esa base se encuentra en el archivo Excel. Entonces se pide que ustedes puedan subir en el entorno de evaluación una carpeta comprimida donde esté el documento final y el archivo de Excel, obviamente para poder verificar que pues estén todos los datos allí. La base unificada también debe estar colgada ya en el foro, al igual que todos los consentimientos informados de los estudiantes, pues obviamente de los que participaron, entonces debe estar también ese registro allí en el foro. Nosotros los docentes siempre verificamos los foros al momento de calificar. Entonces, tengan en cuenta que un primer criterio de evaluación es precisamente la participación y los aportes individuales. A veces, no sé si a los demás tutores les pasa, pero me dice, ¿por qué no saqué la misma nota de mi compañero si yo participé? Claro, pero hay un criterio que es participación individual y en este caso, que vale 30 puntos, puede diferenciarse la nota porque la persona participó el último día. ¿Sí? Yo les sugiero a cada grupo, y es lo que le he venido sugiriendo también a mis estudiantes, que ustedes como grupo se pongan de acuerdo hasta qué día van a recibir aportes, porque si no, va a ser muy difícil por tiempos para que ustedes alcancen a hacer bien el análisis de los resultados, la discusión y todo lo demás. Entonces, si la fecha es muy cerca, la fecha de entrega,
pues van a estar corriendo y es importante que puedan colocar ahí en el foro como, bueno, propuesta, compañero, si el trabajo se cierra el 14 de mayo, la idea es que, por dar un ejemplo, el 9 ya todos hayamos aplicado el cuestionario, hayamos subido los resultados del Excel y poder empezar a avanzar. Entonces, el primer criterio de evaluación que se va a tener en cuenta es la participación y los aportes individuales, que tienen un total de 30 puntos sobre 125 que vale este paso. El segundo criterio es la introducción y los resultados, que representa 35 puntos del valor total, que es 125. Un tercer criterio, la discusión y conclusiones. Recuerden que las conclusiones van dentro de la discusión. Y un cuarto criterio es sobre el informe en cuanto al estilo, términos de APA, de organización, tamaño de la letra, espacios, bueno, toda esta parte que representa 15 puntos de los 125. Y finalmente, un último criterio, el informe en cuanto a citas y referencias, que eso ya propiamente en temas de APA. ¿Qué va a llevar citas? La discusión, obviamente, porque es ese contraste teórico, pero además, pues las referencias. Entonces, este criterio representa 10 puntos de los 125 en total. Yo les sugiero que uno de los éxitos de este paso es precisamente tener toda la información con tiempo para poder organizar todo lo que implica los resultados de la discusión y demás, pero también es importante que se puedan sentar a ser muy juiciosos la parte estadística, porque de esa parte depende todo el proceso. Entonces, esta es la explicación correspondiente al paso número 4. Yo le voy a dar, bueno, aquí un dato importante es que esta actividad inició el 17 de abril y finaliza el 14 de mayo. Por eso la importancia de que puedan organizar los tiempos. Le voy a dar paso al profe Juan Diego, que nos va a explicar la parte estadística, para que ustedes tengan claro qué datos deben colocar, qué deben medir y qué información es la que deben resaltar allí en la parte de resultados. Perdón, mi profe Shirley, es que una estudiante, pues vale la pena hacer la aclaración ahorita que están en este momento, decía que sí, por favor, les podías explicar este punto 3 de esta diapositiva nuevamente. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, aquí en términos de trabajo independiente, es decir, de trabajo individual, cada uno, después de haber realizado la revisión de los contenidos de las unidades 2 y 3 y de haber aplicado el instrumento, debe subir esos resultados de los cuestionarios en la base de Excel unificada. Esa base de Excel está obviamente en la apertura del mensaje de apertura en el foro, pero para poderla diligenciar deben tener en cuenta el libro de códigos, porque precisamente allí vamos a colocar son datos. Todo está cuantificado en términos de datos. Entonces hay que seguir la información, la sugerencia que nos da el libro de códigos para colocar los resultados de ese cuestionario. También se les solicita que en el foro ustedes puedan colocar el PDF escaneado del consentimiento informado con todo el nombre, firma, todo diligenciado. Y en la base de datos básicamente son las respuestas que dan esos participantes al cuestionario. No se les está diciendo hay que sacar escaneado los 10 cuestionarios diligenciados. No, se les está diciendo es sistematice la información en la base de datos de Excel y escanee el consentimiento informado, que eso es muy importante. Reitero lo que les decía al principio, para poder hacer un trabajo psicométrico de calidad y funcional y válido, debe tener mínimo 40 datos por grupo, independientemente del número de personas que estén participando, 2, 3, 4 estudiantes. La sugerencia es que cada uno pueda aplicar 10, pero sabemos que hay algunos grupos donde solo están activos 2, 3 estudiantes, entonces la idea es que se puedan repartir el número de cuestionarios para que ustedes obviamente puedan avanzar en el proceso. Luego de subir esa base de datos, ya con esos resultados tabulados, lo que deben hacer es hacer un aporte escrito para el análisis de esos resultados, es decir, revisar esos resultados cada uno y poder revisar ese marco teórico que ustedes hicieron en el paso anterior, poder hacer un aporte. Bueno,
este autor afirma que el apoyo social percibido en familia, por dar un ejemplo, influyen XY factores en esa percepción. Entonces acá podemos ver que efectivamente los participantes al realizar el cuestionario lo evidencian, es decir, ustedes empiezan a hacer como ese análisis de sus propios resultados, porque eso va a servir para el análisis conjunto. Ya al final, después de hacerle la parte estadística, poder hacer esa discusión, pues ya como un documento, un texto más formal de 2 a 3 páginas, y dentro de esa discusión poder colocar esas conclusiones. Entonces, ahí es importante que lo tengan ahí súper presente. Entonces, si hay estudiantes que van a participar por algún motivo el último día, pues ya no se van a poder tener en cuenta esos resultados porque ya se hizo el análisis y demás. Entonces, por eso les decimos que participen con tiempo y que ustedes como grupo puedan proponer una fecha más o menos tentativa de hasta cuándo van a entre comillas, permitir que sus compañeros publiquen esa parte. Entonces, a veces colocan solo el consentimiento informado y no colocan los resultados de la tabulación. No nos sirve porque necesitamos los 40 datos, obviamente. Entonces, yo les sugiero que ese análisis, ya en términos cuantitativos, sí se puede hacer general. Es decir, ustedes no se pongan a hacer de forma individual tablas, gráficas, sino que ese momento cuantitativo lo hagan ya cuando tengan los datos de forma pues unificada. ¿Listo? Entonces, aquí de hecho doy respuesta a esta parte que pregunta que si la parte estadística se debe aplicar después de que todos los compañeros suban la formación obtenida, que es precisamente lo que les estoy diciendo, y es que no hagan eso por cada uno, sino que es al final cuando ya tengan todos los datos para que puedan hacer un análisis estadístico general. Analizar 10 datos no es funcional, por eso es importante tener el total de los 40 datos. Listo, entonces voy a dar paso al profe Juan, que nos va a explicar de manera concisa esta parte estadística y básicamente qué información deben ustedes graficar, presentar en tablas en términos cuantitativos y cualitativos. Muchas gracias. Listo, mi profe. Listo, Adelante. perfecto. Muy buenas tardes. Espero que todas y todas estén muy bien. Lo primero, recordarles que el 28 de abril, la directora del curso envió por correo interno la clase de profundización que yo realicé, donde explico el paso a paso de toda esta parte estadística. ¿Listo? Entonces, para que busquen, visualicen el video que está en YouTube y de ahí pueden ir gestionando pues el trabajo de ustedes. Lo otro es que ya toda esta parte, pues ya llevamos 18 días, creo que 18 días aproximadamente pues desde que inició esta actividad, el paso número 4. Es decir, que ya deben ir bien adelante en esto. Estamos a 12 días. Entonces es importante pues trabajarle duro a esta parte estos días que faltan. Listo, entonces, vamos a suponer que esta es la tabla, la base de datos que ustedes tienen. Recordemos entonces que acá está el nombre. Esta parte de acá, que las voy a iluminar en amarillo. Estas son unas variables sociodemográficas. Estas variables sociodemográficas, esto se diligencia, como decía la profesora Shirley, con el libro de códigos que está allá en el foro. Al inicio cada docente les colocó a ustedes. Entonces esto lo diligencian las 50, las 40 encuestas y tienen en cuenta que realmente sí esté todo diligenciado. ¿Listo? Aclarar lo que decía ahora la docente Shirley. No es hacer el tratamiento estadístico. Entonces yo soy estudiante, registro mis 10 encuestas y realizo un tratamiento estadístico. No, el tratamiento estadístico se hace a partir del conjunto, o sea, de todos estos datos ya diligenciados, cuando todos los estudiantes realicen
el diligenciamiento de esta base de datos. ¿Listo? Que he visto estudiantes que colocan las 10 encuestas de ellos y realizan el tratamiento estadístico de esas 10 encuestas. No es así. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, les voy a dar ligeramente un ejemplo porque esto está en la clase de profundización. Entonces, estas variables sociodemográficas, todas las debemos de hacerle el tratamiento estadístico. De manera individual y relacionarlas cada una también con el total. ¿Listo? Entonces, en la edad, ya la tenemos lista, en la edad es una variable cuantitativa discreta. Entonces, esta tabla que tenemos acá, esta tabla de frecuencia, es una tabla de frecuencia de datos agrupados. Como les digo, en el video explico exactamente cómo se hace paso a paso esta tabla. Voy a explicar un inconveniente que ustedes han tenido al momento de realizar esta tabla, y es la siguiente. Ustedes tienen que hallar el dato mínimo o la edad mínima de esta columna, que es la edad. Acá están los 50 datos, y también la edad máxima para poder hallar el rango. Hallamos el intervalo, esta es la fórmula de Stokes, y hallamos la amplitud. ¿Listo? Y hallamos la amplitud. Cuando nosotros hallamos ya la amplitud, entonces empezamos a distribuir cada uno de los límites inferiores, los límites superiores. Paréntesis, esto que estoy diciendo acá, esto ustedes ya lo debieron o lo vieron en estadística, en el curso de estadística, ¿listo? Esto es un repaso. Entonces, empezamos a construir el límite inferior, el límite superior, teniendo en cuenta la amplitud. Cuando llegamos al último intervalo, que es este, en ocasiones no nos da, como en este caso. Nos da 63, el límite superior es 67, y el dato, este dato, lo voy a poner aquí grande, este dato tiene que dar la misma cantidad de datos que yo tengo acá, es decir, si yo tengo acá 50 datos, acá esta frecuencia absoluta me tiene que sumar 50. ¿Qué sucede? Que acá la estadística en sí es organizar los datos para poder yo comprender la información. Entonces, acá en este último intervalo, lo que voy a hacer es sumarle, empezar a sumarle día 1. Entonces yo le sumo 1. Ahora sí. Me llega a 64. Vamos a sumarle 3. Vamos a sumarle 4. Y miren que automáticamente me cambió a 50. ¿Por qué? Porque resulta que acá en estos datos, ¿qué me quiere decir? Que entre 56 y 67 años hay 13 personas. Entonces, hay 13 personas. Entonces, lo que hace es que está ampliando acá para poder cubrir este rango de edad y que me suma los 50 datos. Si no, no les va a dar. En ocasiones da exacto los intervalos, es decir, el número 67 da sin necesidad de sumarle nada. Pero entonces muy importante que tengan en cuenta digamos, este defecto o esta corrección que hay que hacer. Entonces esta es una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia de datos agrupados se aplica solamente para la edad y para todos los datos, las respuestas que dan los participantes. Entonces, mire la tabla de frecuencia acá. Esta es un ¿Le poco puedo más hacer una amplia. pregunta, tutor? Sí, Cuando uno va a sacar la amplitud y aplicar la ley, uno puede aproximarlo o sea, por defecto, ¿verdad? sí, claro, lo tienes que aproximar, porque muchas veces da 6.2, 6.3, entonces lo aproximas y empiezas a jugar con eso para que te den estos resultados. ¿Listo? Bueno, Sí, entonces señor.
esta tabla de frecuencia de datos agrupados se aplica acá en la edad y en los datos de las respuestas que dan los participantes. Listo. Solamente en esos dos. En las otras variables, es decir, género, ocupación, estado civil, estas otras variables sociodemográficas, se hace una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Esta simplemente lleva la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que son los porcentajes. ¿Listo? Esta información que hay acá es lo que está en el libro de códigos. El estado civil es esa relación. El número 1 es casado, el número 2 es viudo y así sucesivamente. La cantidad, acá está la fórmula. En el video explico cómo se hace la fórmula y cómo se calcula. Entonces acá está la frecuencia, es la cantidad de personas casadas que contestaron la encuesta, que en este caso serían 9. Acá al final siempre tiene que dar 50 y acá siempre tiene que dar el 100%. ¿Cómo hallamos esta frecuencia relativa? Es simplemente, vemos que cuando yo me paro acá en la fórmula, se iluminan las celdas que tienen los datos pues, para poder hallar esa frecuencia. Entonces es la frecuencia, este primer dato, dividido la cantidad. Y así cada uno. Mire. Y así cada uno. Entonces al final nos da el 100%. Esta información es la que ustedes tienen que interpretar en el informe. Este es el Excel, que es un complemento del informe. El informe es en Word y esto tienen que trasladarlo allá. Por ejemplo, el 18% de las personas que contestaron la encuesta son casados. Eso nos da una información pues relevante. Lo mismo, por ejemplo, acá. El 34% de las personas que contestaron la encuesta, para este ejemplo que estoy dando, tienen un estado civil de unión libre. Listo. Entonces, eso lo tienen que hacer con cada una de las encuestas, porque hay que caracterizar toda esta parte sociodemográfica. Listo. Hay que caracterizar la población o la muestra de la cual nosotros aplicamos los cuestionarios. Tutor, una preguntita, o sea, ¿hay alguna guía? Porque yo no la he visto, o sea, no he terminado todavía de ver sus videos, pero cuando yo voy a caracterizar, yo cojo todas las variables que son nominales y la de la edad y hablo de cada dato que me arroja la gráfica o la tabla. Lo que pasa, ¿Y sí. y en qué Tranquila. momento, o sea, en qué momento voy yo, o sea, cuando ya yo llevo a la hoja de cálculo donde yo tengo los datos, es ahí donde yo voy a aplicar los demás datos estadísticos, ¿verdad? Lo que pasa es que ustedes en el Excel tienen que calcular cada una de estas variables, pero en el informe ustedes van a seleccionar 3 de estas y van a hacer el análisis allá. ¿Listo? O sea, nada más se van a tomar 3. Sí, pero enseguida les muestro cómo plasmarlo. Igual, en el video está explicado porque yo les muestro el formato en Word, cómo está estructurado el informe, para que tengan en cuenta en la presentación. ¿Listo? Ya enseguida les voy a mostrar. Entonces, cada una de estas variables van a hacerla de manera individual, así como le estoy mostrando acá. Por ejemplo, este es el de la educación. ¿Listo? Pero también tienen que coger cada una de estas variables sociodemográficas y relacionarlas con el total. Entonces acá, por ejemplo, tengo el género. Entonces el género me dice que hay 26 personas con género masculino y 24 personas con género femenino. Y no binarias, aquí es, no binarias, 0 personas. En total, vuelvo y reitero, son 50. Y sacamos la media. Esta fórmula la explico en el video para que vean el video. Entonces es el promedio, recuerden que la media es el promedio de los datos. Pero como acá estamos relacionando dos variables, es decir, el género y el total, entonces por eso debemos de aplicar esta fórmula. Y empezamos a hallar la media. ¿Qué nos dice? Voy a ampliar un poco. Tutor, qué pena, ¿puedo hacer una pregunta antes de que su merced cambie pues el tema? Sí, dime.
Lo que pasa es que en mi grupo tenemos la variable de apoyo social percibido por la pareja. Ya nosotros realizamos las encuestas y bueno, yo asumí que tiene uno que aplicarle esas encuestas a personas que tienen pareja, porque pues es para percibir el apoyo que reciben de sus parejas. Sin embargo, tengo un compañero que le aplica la encuesta a algunos participantes que están solteros y que están separados. Yo no sé si de pronto sea válido o él deba cambiar pues a esos participantes. Pues considero que es pertinente pues lo que está haciendo el compañero porque en algún momento pues tuvieron su pareja y también tienen alguna experiencia o pueden comentar ahí su experiencia en la encuesta o en el cuestionario. Entonces yo pienso que es válido que lo tengan en cuenta para que hagan todo el proceso. Listo, tutor, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, volvemos acá. Tenemos el género masculino, femenino, la cantidad, la media. Entonces, acá ya lo graficamos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, el género masculino percibe el apoyo social percibido por los amigos es mucho más alto que el femenino, ¿cierto? Y lo que yo sugiero es, en Excel, vea, plásmelo de esta manera para que ustedes puedan ubicar cada uno de estos valores de la media, lo puedan ubicar como en esta recta o en esta gráfica, para que pueda ser un poco más comprensible para alguno de ustedes. Listo, entonces mire que aquí estamos relacionando el género, perdón, aquí estamos relacionando el género con el total. La ocupación, lo mismo. Les traigo la columna de ocupación, traigo la columna del total y realizo esta tabla. Todas se hacen igual. Utilizo el código, el libro de códigos, utilizo las ocupaciones, la cantidad, es decir, esa frecuencia. Listo. Frecuencia y la media de cada uno de estos grupos. Y hacemos la gráfica y plasmamos esta parte de la gráfica o esta línea para poder ubicar cada uno de estos grupos. Entonces pueden ver acá que están ubicados independiente, desempleado, empleado y estudiante. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos quiere decir esta gráfica o los datos que tenemos acá con respecto a la media? Que podemos decir que los estudiantes perciben que tienen un mejor apoyo social por parte de sus amigos, ¿cierto? Adicional son 18 participantes pues, que tienen ese perfil de estudiante. Entonces, sobre esa información es que ustedes empiezan a realizar una descripción y lo que decía la profesora Shirley, una contrastación con el marco teórico. Listo. Tutor, en el archivo de Word voy a colocar tanto la gráfica como las dos tablitas. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Hablo con Diana Celedón. Yo la duda que tengo es porque ya yo tengo bastante trabajo adelantado, es lo que yo voy a hacer en Word, que si yo voy a trasladar para interpretar cualitativamente, tengo que trasladar al archivo de Word las tablas y las gráficas. Listo, vamos a eso. ¿Has visto el video que envió la directora? Voy por la mitad porque lo he visto muchas veces para tenerlo todo bien claro. Por eso a mí nada más me falta ya es la base de donde están solamente los datos, el análisis, pero ya el resto ya lo hice todo. Primero hice el análisis con las frecuencias y luego hice por aparte ahí mismo en la base de datos con lo que fueron los datos, donde relacionaba datos y la variable. Y estoy ya la mitad prácticamente del video es de 2 horas. Estoy en 1 hora y Sí, algo porque lo miro nuevamente para es no tener casi, errores. es casi de 2 horas y media. Sí, tienes toda la razón. Sí, voy en hora y pico, o sea, no lo he terminado porque lo he ido repitiendo muchas veces para que me quede claro. Listo, perfecto. Ahí se explica eso que usted me está preguntando, sin embargo, ya enseguida lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos también la tabla de ocupación. Mire, el de género, la variable relacionada con el total y ocupación, la variable relacionada con el total.
Entonces, no dejen de ver el video que envió la directora el 28 de abril. ¿Listo? Y ahí está. Mi Sí. profe, apreciados estudiantes, por favor esperemos que el profesor termine de explicar todo y ahí sí le hacen las preguntas. De igual forma, como les he manifestado, es importante que vean la grabación, ¿sí? Porque es que, o sea, no las han visto y eso va un paso a paso. No es como que sí una pregunta y ya, porque después se van a perder. Entonces, los que ya lo vieron, los que ya llevan trabajo adelantado y están comprendiendo de lo que él está hablando, entonces, ahorita que él termine, ya él le da espacio a las preguntas porque también tenemos otros tutores ya esperando para continuar. ¿Listo? Entonces, esperemos un momento y ya él le da espacio a las preguntas. Listo, perfecto. Esta entonces está aquí relacionado. Todas las personas o los participantes que ustedes aplicaron la encuesta, acaban los ítems. Este es el total de los ítems, acá en esta columna. ¿Qué les sugiero yo? Realicen esta tabla sobre los cálculos solicitados en la guía de actividades. Entonces, ¿qué le dicen? Calificar cada pregunta o ítem, que son esto que está acá. Obtener la puntuación total por persona, la puntuación general, la puntuación mínima, máxima, que esto se calcula para poder realizar la tabla de frecuencia, crear rangos, las tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana. Acá las tenemos, ¿sí? Y las pueden ubicar entonces en esta gráfica o en esta línea. Tengan muy en cuenta que para poder realizar este tema, esta gráfica de acá o esta línea, deben de tener en cuenta ¿cómo se llama esto? La clave de calificación, ¿listo? O de interpretación. Tenemos la categoría bajo, medio y alto y los rangos de 28 a 78, medio de 79 a 109 y alto de 110 a 140. Dejo claridad, en el video también lo dejo, pues, te menciono esto. Esto que yo estoy mostrando acá es solamente para la variable de apoyo social percibido por los amigos, porque esa variable, el cuestionario tiene 28 preguntas. La variable de apoyo social percibido por la familia y por la pareja tiene 25 preguntas y esta clave de calificación tiene valores diferentes. Es para que lo tengan en cuenta. Los que tienen la variable de apoyo social percibido por los amigos deben de utilizar eh, esta clave de calificación. En el documento que se les envió hay un error, porque solamente está la de como si tuviera 25 preguntas. Entonces, cada uno de los docentes debía haberle enviado al foro la corrección indicándole que deben de utilizar esta tabla de calificación o de interpretación. ¿Listo? ¿Qué se pide? Entonces, ustedes hacen esta tabla, aquí están las gráficas, solamente se van a pedir dos gráficas. ¿Cuáles son? Para que no llenen el informe de gráficas. Esta, que está relacionada con los puntos, el puntaje obtenido y la frecuencia, es la cantidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que de 77 a 85 puntos, 6 personas obtuvieron ese puntaje ahí en ese intervalo o en ese rango. 22 personas obtuvieron de 85 a 93 puntos y así sucesivamente. Y acá está por porcentajes. Vuelvo y reitero, en el video está cómo se construye cada una de estas gráficas. Entonces, este archivo en Excel debe de ir con cada una de las variables de manera independiente, calculándola así como está acá, y también deben relacionarlas con el total, así como les mostré acá. ¿Listo? Y al final deben de realizar el análisis de todos los datos, es decir, de los resultados de las encuestas y calcular la mediana, la media, la moda, interpretarlo de acuerdo a la clave de calificación, la desviación estándar y las gráficas. ¿Listo? Como sugerencia, realicen este cuadro, que esto es lo que se está pidiendo.
Esto lo tienen que enviar ustedes junto al informe. Les voy a compartir cuál es la estructura del informe, que también en el video está, pero se los voy a compartir, se los voy a explicar así de manera rápida. Es el paso 4. Está la portada, la introducción, los resultados. En estos resultados, ¿qué es lo que vamos a colocar? Entonces, para la caracterización de la muestra, van a escoger 3 variables sociodemográficas. Allá en el archivo en Excel los van a hacer todas, pero en el van a relacionar solamente 3. Un ejemplo, edad de los participantes. Pues acá yo relacioné la tabla, mayúscula, el título de la tabla, perdón, donde dice tabla número 1, el título de la tabla va en cursiva y realizo la interpretación de la tabla. ¿Listo? Acá entonces ustedes van a interpretar los datos más relevantes de la tabla, no toda la tabla, los datos más relevantes de la tabla. Entonces aquí ya ustedes empiezan a describir lo que están viendo acá. La tabla número 2 y la tabla número 3, lo mismo, el mismo esquema, nombre de la tabla y la interpretación de esa tabla. ¿Listo? Luego van a relacionar las variables sociodemográficas con el puntaje. Recuerden que esas variables sociodemográficas las van a hacer todas relacionadas con el puntaje y van a escoger 3 variables. Entonces, por ejemplo, la variable sociodemográfica educación con el puntaje. Coloco la tabla e interpreto. Tabla número 5. Voy a escoger el estrato social. Entonces, estrato social versus puntaje, pego la tabla y realizo la interpretación. Listo. 3 tablas relacionadas con las variables y el puntaje. Entonces, hasta ahí van 6 tablas. No vamos a pegar hasta ahora gráficas. Las gráficas las hacemos allá en el archivo en Excel. Luego vamos a colocar la puntuación mínima, máxima y rango. Esta puntuación mínima, máxima y rango es de todos los datos. Les voy a mostrar acá, de pena, esta parte. Es esta. Esta última parte, donde están todas, que se colocan el resultado de todas las encuestas, lo que contestó cada uno de los participantes. Esto que está acá es lo que vamos a trasladar allá al informe. ¿Listo? Estos datos de acá. Estos datos son esenciales para ustedes poder hacer esta tabla de frecuencia para datos agrupados. Listo. Entonces lo traen al informe, tabla 7, dan el consecutivo, valores de la puntuación mínima, máxima y rango, lo colocan y realizan una interpretación de esa tabla. Listo. Medidas de tendencia central. Pues acá simplemente colocan la tabla de calificación que a ustedes les corresponde o le dan la variable y el valor de la media, la que hallamos allá en los datos principales. Interpretación de la media. ¿Qué quiere decir esa media? Listo. Lo mismo la mediana y lo mismo para la moda. Y lo mismo finalmente para la desviación estándar. Gráficas, las 2 que le mostré que hicimos allá para los datos generales. Entonces, gráfica 1, puntaje en intervalos y su respectiva frecuencia, la colocamos y realizamos una interpretación de esa gráfica, los datos más relevantes e importantes. Y lo mismo para la gráfica número 2 que está en porcentajes y realizar su interpretación. Este tema del índice de confiabilidad de alfa de Combrach, ese lo vamos a mirar, regálame un segundo, está acá, en estos datos, al final, está en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la varianza de cada uno de los ítems. Acá están los ítems. Este es el ítem número 1. Y esta es la respuesta que dio cada una de las personas. Entonces vamos a hallar la varianza con una fórmula en Excel. Vaya en el video, les explico cómo se hace cada uno. Arrastramos y nos da la varianza de cada uno de los ítems. ¿Acá qué es? Es la suma de estas varianzas. Entonces mire que ahí mismo se ilumina
esta parte donde están los resultados de la varianza de cada uno de los ítems. Y hallamos la suma. Y también la varianza total del instrumento. Este valor es esta columna donde están sumados los totales. Listo, para que lo tengan en cuenta. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. Este símbolo significa el alfa de Combras. K son los datos. En ocasiones figura como N. Entonces es la cantidad de datos. En el ejemplo que yo le estoy dando son 28 datos. Es 28 datos. Acá también es 28 datos menos 1. Y dentro del paréntesis van estos valores que calculamos acá. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Trasladamos esos valores acá a cada uno, pues como para que quede organizado. Si alguien lo hace directamente, perfecto, con tal es que el cálculo le dé correcto. Tenemos la varianza de la suma, mire, es este mismo valor, y la varianza del instrumento. Al traer esta fórmula acá, voy a ampliarla un poco, acá, yo me paro en donde está la línea de fórmulas o en esta barra de fórmulas, y ahí está la fórmula como tal. Ustedes, en el video está, ustedes la copian igual. Listo. Solamente tengan en cuenta las casillas o las celdas que están iluminadas acá. Y, por ejemplo, a mí me dio un valor de 0.7. Ya lo que hago es ubicarlo en este rango. Ah, me dio acá. Me dice que la prueba es muy confiable. Eso es una propiedad psicométrica del cuestionario que ustedes están aplicando en este momento. Entonces, lo que lo que ustedes, tienen que hacer es llevar ese valor al informe, valor de confiabilidad 0.7 y realizar una interpretación de ese alfa de Combras con relación al cuestionario. ¿Listo? Ya esta parte de la discusión, ya la explicó la docente Shirley, que es el tema de la contrastación de los resultados. Acá les doy un ejemplo, están en el video. También lo del tema de las conclusiones, límites y sugerencias, las referencias y el anexo. En ocasiones, ustedes toman fotos de las personas pues, cuando están aplicando la encuesta. Los participantes tienen que estar de acuerdo de que ustedes van a tomar las fotos. Si ustedes quieren anexar la foto en el informe, las anexan pequeñas, ¿sí? No es obligatorio, algunos lo están haciendo, no hay ningún problema. Listo. Listo. No sé si de pronto tengan preguntas y, por favor, ver la clase de profundización que compartió la directora el 28 de abril. Ahora sí. Todo oídos. Profe Juan, dice una estudiante Marcela, ¿nos podría por favor enviar esa plantilla? Gracias. No, la plantilla no se envía. Ustedes deben de ver el video y realizan la plantilla de muestra, pero la plantilla no se muestra, no se envía, perdón. Realmente ese es el objetivo, ¿no? Esa es la tarea. Claro. Ese realmente es el objetivo. Por eso es que se envía el video para que se guíen. ¿Listo? Bueno, entonces la invitación es cordialmente para que por favor se vean el video, ¿sí? Tanto el primero como el segundo del profe. Y de igual forma, cualquier duda, inquietud de esta grabación también se les va a compartir. ¿Listo? Muchas gracias, mi profe. Una pregunta, por favor, para el doctor Juan Diego. Mi nombre es Sergio Calle, Grupo 102. Ya hemos dejado en el foro y algunas otras personas en otros medios a una preguntita, una inquietud que no nos está dando. Yo estoy siguiendo la fórmula que trae Excel para sacar la frecuencia absoluta, pero ya al final que le da uno enter no sale nada. Le he tratado de hacer en diferentes espacios de la hoja y me sigue estando igual, y lo mismo a las compañeras, no les está dando la fórmula. Y hicimos esa pregunta, entonces por favor cuando pueda ingresar a nuestro foro, se lo agradecemos para que nos responda la pregunta y la inquietud, y así no
ocupar más espacio de esta reunión. Gracias. Listo, perfecto. Dale, Sergio. Muy amable. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Profe, qué pena. Me dará la respuesta. Por favor, levanten la mano para yo saber quién está hablando, ¿vale? Daira. Sí, señora, qué pena, profe. Es que tengo Vale, una dale. pregunta para el profesor Juan. Lo que pasa es que he estado realizando la variable cuantitativa discreta y pues saqué los intervalos y la amplitud y me arroja 6,15. Entonces no sé si estoy realizando la fórmula mal o algo pasa, no sé. Y también con lo de la tabla de frecuencia, no me dan los datos por ningún lado, entonces no sé, profe, de pronto qué estoy haciendo mal. Listo. Te voy a recomendar dos pasos que tienes que hacer. El primero es que en el video se explica muy bien el paso a paso cómo se tiene que hacer la tabla de frecuencia de datos agrupados. Y segundo, cuando comencé mi intervención, también expliqué que eso era uno de los inconvenientes que ustedes están teniendo al momento de realizar la tabla de frecuencias de datos agrupados, que al final, como digamos esa amplitud les da más o menos 6.5, 6.6, entonces no les va a dar al final. Ustedes deben de aproximar el valor. Entonces acá también explico. Listo, para que lo tengas en cuenta, que queda muy clara la explicación frente a eso. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Y tienen que revisar nuevamente la web. Bueno, vamos a dar paso a la profe Edna, la cual, profe, ya te comparto pantalla. Bueno, Dale, buenas mi tardes. profe. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Bueno, después de esta valiosa explicación de nuestro profe Juan, es importante que tengamos en cuenta toda la construcción que se debe hacer para crear o validar artículos de investigación, ¿no? Yo les voy a explicar el paso 5. Este es el cierre del proyecto, donde cada uno de ustedes deben elaborar un artículo. En mi compañera que preside esta web, pues va a dar las características de los artículos científicos y quiero sugerirles, mis queridos y estimados estudiantes, que pongamos mucha atención en esta construcción, porque es lo que ustedes van a hacer en su último paso. Esta tiene un valor del 25%, que se espera que logren ustedes en estas competencias de aprendizaje en el curso de psicometría, pues que se haga un trabajo autónomo donde construyen su propio conocimiento. También que se dé una investigación de acuerdo a las variables para dar solución a los problemas y un desarrollo de productos realistas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que sean validados, que de cierta manera tengan esa certificación dentro de los procesos que ustedes construyen. Como se dan cuenta, el medir y validar una prueba psicológica requiere de cierta experticia por parte del estudiante. Y por eso es que se deben dar todos implementar esos conocimientos de estadística, qué es una media, qué es una variable, cuál es la moda, cuál es la desviación estándar. Perdón, mi profe, que se escucha Señora. muy bajito. Dicen los estudiantes que se escucha muy bajito y de pronto el micrófono está muy pegadito, entonces se escucha un poco distorsionado. Ah, bueno, ya ahí me escuchan mejor. Listo. Entonces lo que queremos nosotros es pues que ustedes adquieran
pues estas destrezas y se vuelvan expertos en la construcción de artículos científicos. ¿Me regala la otra diapositiva, mi profe? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes han venido realizando en las diferentes actividades una serie de investigaciones y la invitación es que hagan una revisión de las referencias de las unidades 1, 2 y 3 en su entorno de aprendizaje, que realicen la revisión de los artículos indicados en la unidad 3 y lean cuidadosamente la guía de actividades y la rúbrica de evaluación correspondiente al paso 5. Estas son como los insumos que deben tener para construir y tener la evidencia y el sustento teórico para construir su artículo científico. Regálame la otra, por favor. Entonces, ¿qué debe llevar su artículo? No, debe llevar un resumen. Sí, ahora les doy las características del resumen. Un marco teórico. ¿Qué pasa con este marco teórico? Pues nos debe sustentar toda la parte de los objetivos, nos debe sustentar la metodología y de cierta manera debemos identificar con referentes teóricos o postulados teóricos la variable que estamos indagando, ¿no? Y es la que ustedes han venido trabajando durante las actividades o los pasos del curso. Los objetivos, pues debe tener un objetivo general. Este es el que voy a investigar, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y en qué tiempo, ¿sí? Recordemos que los objetivos específicos siempre nos van a dar respuesta a mi objetivo general. Y la metodología es el cómo lo vamos a hacer y esta tiene ciertas características. Como estamos en el curso de psicometría, nuestra metodología va a ser un análisis cuantitativo, ¿sí? Donde damos la aplicabilidad a lo que estamos haciendo en el paso 4. Dentro del método, pues debemos dar esas características de los participantes, el instrumento y cuál es el procedimiento. Y el análisis de los resultados, pues es esto que nos nos explicó el profe Juan, ¿sí? El cómo a través de su estudio, ¿sí? En este artículo científico, ustedes especifican estos resultados que encontraron de acuerdo a la medición, cuáles son las características de la variable, ¿sí? ¿Qué predomina más? Y de acuerdo a estos resultados, pues viene esta discusión. Esta discusión es algo importante porque es ustedes tienen sus marcos teóricos y tienen esos resultados. Entonces es encontrar esa relación o esa contraposición entre la parte teórica y lo que ustedes indagan. O sea, aquí no voy a decir que de acuerdo al análisis de la variable del apoyo de la pareja, el marco teórico dice que este apoyo es total durante la etapa adulta de las parejas, pero ustedes dentro de su análisis de resultados se encuentran que no, que es cuando hay mayor separación. Entonces esta es la discusión y la contrastación que damos con los resultados y la teoría. También vamos a hablar un poco sobre las limitaciones que ustedes tienen como investigadores en el análisis, en la construcción, ¿sí? ¿Qué limitaciones tienen? Por ejemplo, una limitación puede ser el no encontrar los referentes o los postulados teóricos en que no encuentran en el diagnóstico que ustedes realizan, no encuentran esas características de los documentos. Y vamos a encontrar las referencias, ya esto lo hemos venido trabajando durante todo el curso.
y es el paso, de acuerdo a ese análisis crítico que ustedes hacen, conceptual, qué postulados teóricos validan su investigación, y estas referencias son las que vamos a escribir dentro de la los anexos y los instrumentos. Hay un micrófono abierto. Listo, mi profe, vuelve a activar el tuyo. Y los anexos, pues vamos toda esta parte de la creación de nuestro instrumento. Regálame la otra, por favor. Bueno, entonces, miren que aquí esto se les va a enviar a ustedes, van a tener la grabación, van a tener cómo pararla en el momento donde ustedes crean que necesitan complementar su conocimiento. Nos van a decir qué debe llevar cada uno de los capítulos de mi artículo científico que voy a construir. Entonces, el resumen no puede ser mayor a 200 palabras. De ahí vamos a entrar como a definir, ¿no? Y es una síntesis del trabajo, pero ¿qué es una síntesis? Ustedes han venido construyendo en el paso 3 y 4, pues síntesis, pero muchos escriben son el postulado teórico, pero en la síntesis lo que yo hago es un análisis crítico del referente teórico de ese postulado, y con mis palabras, ¿sí?, describo o narro, ¿sí?, lo que me dice el referente teórico, ¿sí? Entonces eso es una síntesis, y se dan las ideas principales de cada uno de los artículos, hacia dónde va dirigida la investigación. O sea, con este resumen, ustedes deben hacer que el lector se enamore de su artículo, que verdaderamente ustedes lo inviten a leer su artículo. Entonces, esta es la parte primordial. Dentro de los marcos teóricos, pues mira que nos lo están limitando a 2 o 3 páginas. Y aquí es donde vamos a retomar esos textos que utilizamos en la fase 2, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A la variable asignada que hemos venido trabajando. Los objetivos de estudio, pues ya les expliqué. Y en el método, que es, entonces, los participantes, entonces se debe hacer una descripción de la muestra evaluada. ¿Cuál es nuestra muestra? ¿Sí? Son niños, son adolescentes, son adultos mayores, las edades, que son esos datos sociodemográficos, cuál es la edad, cuál es el sexo, si son casados, el nivel educativo, todo esto, porque es que estas características también son importantes en el análisis que ustedes están haciendo. ¿Qué instrumentos? ¿No? Entonces aquí se debe hacer la presentación del instrumento validado por su docente. O sea, ustedes deben enviar el instrumento para que nosotros como docentes lo validemos. Este debe ser muy claro en qué se quiere evaluar, el cómo y de qué se compone el instrumento, cuál es como la esencia del instrumento. Entonces, ¿qué me mide? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Y si verdaderamente las variables o las preguntas están de acuerdo a lo que yo quiero evaluar. Y el procedimiento, pues es cómo lo hacemos, ¿sí? Listo, mi profe. Me regalan la otra diapositiva. Aquí los resultados, pues mira que el profe Juan nos estaba diciendo que estos resultados yo los puedo representar en tablas y gráficas de estos datos cuantitativos. Pero si yo los represento en tablas y gráficos, entonces, ¿qué pasa? Debo dar la explicación de la tabla. Se debe no simplemente decir que en la muestra se evaluaron a 20 personas, donde
se evidencia que de acuerdo a la variable todos estaban de acuerdo. Entonces no. Entonces aquí hacemos una descripción detallada de nuestras tablas y de las gráficas. La discusión, ya les dije, sí es comparar ese marco teórico con los resultados. Las limitaciones, pues, qué es lo que de pronto no es pertinente dentro de la investigación. Y aquí algo muy importante es esos postulados teóricos que van a sustentar su artículo de investigación. Ya, pues las referencias pues son todos los textos y artículos consultados, deben estar conforme a estilo APA, y los anexos pues es una copia del instrumento tal como se aplicó y otros anexos que ustedes consideren necesarios. Esto sería como lo que van a hacer ustedes en su paso 5. Esto ya lo explicó nuestro profe Juan Pablo. Tener en cuenta que el paso 5 es muy corto, ¿sí? Inicia el 15 de mayo y termina el 28 de mayo. Entonces, esto es un trabajo grupal, ¿sí? Debe conservarse esa sinergia que han venido trayendo durante todos los pasos. Muchas gracias, mis profes. Cualquier duda, pues estamos ahí todavía. Gracias a ti, mi profe. Muchas gracias. Bueno, ya casi vamos a terminar para que por favor no se me retiren de la reunión. Un momento, ya casi vamos a terminar. Bueno. Perdón. Ok. Silenciar el micrófono por acá. Bueno, ¿pueden visualizar bien la pantalla? Hola, hola. Sí, señorita, profe, sí se puede perfecto. visualizar. Perfecto, profe, Bueno, sí. listo. Bueno, después de haber escuchado a nuestros profes, los cuales pues nos hablaron de todos los apartados del trabajo de la fase 4 y de la fase 5, en esta oportunidad les voy a hablar un poco, digamos, del objetivo principal del paso 5 o el cierre como tal del trabajo de psicometría. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, el trabajo de psicometría ha sido un recorrido de paso a paso, ¿no? Y ese recorrido ha tenido diferentes momentos. El primero, pues reconocer como tal una importancia de crear un instrumento, de querer evaluar una variable, de conocer la importancia de la variable en una sociedad y diferentes aspectos como tal psicométricos. Después empezamos a tratar de indagar en la literatura, ¿cierto?, sobre aspectos relevantes en un tema. Y de igual forma que ustedes diseñaran un tipo de preguntas tipo Likert, diseñaran un instrumento, trataran de elaborar una clave de calificación, trataran de analizar e interpretar esos resultados que entregaba como tal el instrumento. Entonces, ya después de esto viene un paso en el cual nosotros, después de validar una información, pues les entregamos a ustedes un instrumento ya validado, ya como tal, con unos parámetros de calificación, unas claves de calificación, y la idea es que ustedes realizaran ese ejercicio. En el paso 4, pues la idea o el objetivo principal es que ustedes hagan ese análisis de la información, presentación de resultados y presentación de una discusión que es, como dijo la profe Shirley, constatar como tal, contrastar estos resultados que ustedes obtuvieron en su investigación, en sus encuestas, con lo que ya habían
indagado en artículos, revistas indexadas, en teoría, libros sobre estos aspectos. Entonces, si hablamos a grandes rasgos, esto sería como hacer una mini investigación. Y aquí el objetivo principal es incentivarlos y fomentar en ustedes la investigación, ¿sí? Entonces, así como está este microproyecto, podemos decir pequeñito, que fue conocer esa percepción del apoyo psicosocial, tanto en familia, amigos y pareja, pues asimismo ustedes se pueden plantear una pregunta de investigación, diseñar un instrumento, hacer como tal su proceso investigativo, analizar datos, resultados y pues generar como tal un documento, ¿verdad? Pero adicional a eso, y no menos importante, está no quedarnos solamente en que hacemos el proyecto y ya, qué chévere, y entreguémoslo y que nos den la nota y ya no. Resulta que hay algo muy importante para los profesionales que es su vida académica, ¿no? Su vida investigativa, la producción académica que tenga el profesional. Y cuando hablamos de producción académica, estamos hablando de artículos científicos, estamos hablando de revistas indexadas, estamos hablando de participación en capítulos de libros o libros, etcétera. Entonces, como ustedes van a tener una actividad, ¿cierto? Como ustedes van a tener una actividad, perdón, que es que esto se me corre. Como ustedes van a tener una actividad en el paso 5, que es, ya hicieron todo el trabajo desde la fase 3, ¿verdad? Desde la fase 2, la parte del marco teórico, desde la fase 3, la parte de diseñar el instrumento, pero igual tenían el marco teórico, perfeccionarlo, y en la fase 4 ya hablamos del instrumento, resultados y discusiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fase 5? Que ustedes compacten, sinteticen, organicen, resalten todos los aspectos más importantes de la investigación para que los entreguen como un artículo científico. Por eso, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar de lo que es un artículo científico, ¿cierto? Entonces, un artículo científico está basado en una idea. Está basado en un informe que surgió a partir de una idea original, es decir, que es de autoría propia, ¿cierto? Que describe de forma breve, concisa, todo lo que se quiere comunicar, es decir, que se plantean claramente los objetivos de la investigación, la metodología que se utilizó, tiene un lenguaje como tal técnico especializado de la disciplina, ¿no? Entonces no es lo mismo un artículo de derecho a un artículo de psicología. Sus autores pues tienen experiencia o están como tal en el ámbito de la investigación y puede ser escrito desde 1 hasta 6 autores. Se plantea además, digámoslo así, que la estructura permite dar cuenta puntual y detallada de los resultados de la investigación. Bueno, ejemplos de artículos, es muy importante tener en cuenta la presentación, los resultados como tal, debe llevar un resumen, un abstract, ya les voy a decir formalmente que lleva como tal este artículo, pero si ustedes ven por acá tenemos las palabras clave, es decir, se diseñan qué palabras son las que van a permitir que las personas cuando ingresen a una base de datos puedan encontrar mi artículo. Es decir, si yo estoy haciendo un artículo de la percepción de apoyo psicosocial, pues entonces las palabras claves van a ser esas, ¿no? Que la idea es que cuando la persona digite tratando de buscar información sobre ese tema, vaya a salir mi artículo. Entonces, hay diferentes tipos de trabajos que nos sirven para realizar artículos, ¿cierto? Y estos trabajos como tal, pues son, digamos, de menor o mayor jerarquía dependiendo el rigor metodológico que se haya utilizado. Es decir, yo puedo obtener un artículo por medio de una revisión sistemática. ¿Sí? ¿Qué es una revisión sistemática? Es cuando por medio de, digámoslo así, una metodología, ¿cierto? Cuantitativa y cualitativa, utilizando unas claves y unas fórmulas independientes, yo puedo buscar y rastrear toda la información que me aparezca sobre determinado tema. Es decir, yo hago una revisión sistemática, yo retomo muchos artículos recientes, los comparo, independientes, que son independientes, los contrasto como tal y hago mi revisión sistemática, es decir, de
yo saco un artículo de muchos artículos teniendo en cuenta su parte cualitativa, cuantitativa, los resultados, las interpretaciones para poder concluir como tal si estos artículos están todavía actualizados, si hay discrepancias significativas entre ellos o qué se encontró o qué infieren esos resultados. ¿Sí? Por ejemplo, la cultura, ¿sí? Podría ser un factor determinante que yo podría obtener. O, por ejemplo, la calidad de vida, los hábitos de vida, puede ser un factor determinante que me pueda decir, oiga, aquí hay discrepancia significativa en estos artículos por estos y estos factores relevantes. Hay artículos resultados de investigación. Un artículo resultado de investigación es un artículo que emplea una metodología clara, ¿cierto? Que tuvo como tal una hipótesis a aclarar, ¿cierto? Que utilizó instrumentos y que obtiene resultados a partir de la investigación, utilizando diferentes estrategias de investigación, como entrevistas, encuestas, diarios de campo, bueno, diferentes instrumentos que les puedan servir para el uso en la investigación. Tenemos los artículos de revisión teórica, que es el desarrollo y la construcción teórica de un tema o un problema concreto. Bueno, entonces aquí en esta imagen pueden ver de una manera más clara, ¿sí? Más concisa, cuál es la estructura de un artículo científico, ¿cierto? Entonces ya sabemos que un artículo científico es un informe, ¿cierto? Y que busca ser publicado, teniendo como tal unas ideas y unos procedimientos originales para, como tal, pues resaltar esos hallazgos. Presenta el título, ¿cierto? Que debe ser claro, breve, conciso, traducido a 2 idiomas, pues ya sabemos todos qué idioma, por no querer decir cuál. La autoría se debe utilizar el código ORCID, todos debemos tener como profesionales y como investigadores el código ORCID. Resumen y palabras clave, es un resumen breve, concreto, que diga, que plantee como tal el objetivo, que plantee la población, que plantee qué se hizo. O sea, realmente no es como que copie pedacitos y péguelos en el resumen, no. Un resumen debe dar cuenta de todo lo que se hizo en la investigación y debe ser de 150 a 300 palabras, debe tener de 4 a 6 palabras claves y también debe ser traducido a 2 idiomas. Entonces también está el famoso abstract. Tenemos la introducción, que es la que nos responde cuál es el problema y debe incluir el objetivo que planteamos en la investigación. La metodología en la cual nosotros planteamos como tal cómo se estudió el problema, cuál fue el diseño de estudio, cuál fue la metodología utilizada y cuáles fueron los instrumentos que yo utilicé. Adicional a eso, dentro de esos instrumentos o después de esos instrumentos, se debe dejar claro el procedimiento. Y procedimiento es, venga, yo en cuántas fases hice esta investigación, en una sola fase, en 3 fases, y especificar las fases de una manera concisa, precisa y exacta. Los resultados, que es lo que nos muestra los hallazgos de esa investigación, es la que nos presenta los datos como tal. La discusión y las conclusiones, que es la que nos da cuenta de el por qué esos hallazgos. Es decir, es la que, como lo decía la profe Shirley, el profe Juan, y es, tomo los resultados que yo obtuve en mi investigación con mi población, teniendo en cuenta las variables de mi población, y las comparo, ¿verdad? Y reviso la literatura y analizo estas 2 investigaciones, 3, 4 investigaciones comparadas con los resultados que yo tengo, creando una discusión en la cual se podamos decir, por ejemplo, yo les decía muchas veces, resulta que en mi investigación apareció que las personas perciben menos apoyo psicosocial de pareja cuando tienen, no sé, estrato 7, 8, nivel de escolaridad, doctorado, o puede ser viceversa. Y resulta que en una investigación que hicieron por allá en Chile, en Perú, en Estados Unidos, pues resultó que pasó lo mismo o que fue al contrario. Entonces yo tengo que entrar a analizar estas variables para poder crear como tal esa discusión. Y finalizando, pues voy a plasmar las conclusiones teniendo en cuenta toda la investigación y todo lo que yo realicé.
Tenemos también los reconocimientos, ¿verdad? Que es cuando nosotros, bueno, muchas veces estos reconocimientos lo hacen en la parte inicial y esas son las personas que participaron en esta investigación. Y las referencias bibliográficas que se deben incluir absolutamente todo, donde se hizo la investigación, toda la parte del marco teórico, toda la parte de donde sacamos el método, todo. Deben tener mucho cuidado. Mira, muchas veces el artículo está muy bien sintetizado y vamos a ver las referencias bibliográficas y son 5 hojas. Y realmente es porque se deben colocar, ¿sí? Entonces no es porque, ay, qué exagerados, no, se deben colocar. Bueno, acá es importante mencionar qué tipo de artículo debemos construir en el paso 5, ¿sí? Que era lo que nos mencionaba la profe como tal, Edna, y es que para el cierre de este proyecto vamos a presentar un artículo empírico. Este artículo empírico pues tiene el resumen, marco teórico, los objetivos, el método, el resultado, la discusión, limitaciones y sugerencias, las referencias con normas APA y los anexos, ¿cierto? Entonces, estos artículos como tal científicos, pues son documentos que tienen diferentes secciones que dan cuenta como tal del proceso que se llevó a cabo en esta investigación. Entonces, como ya les mencionaba al principio, ya esto fue lo que ustedes vieron, el primer paso, segundo paso, perdón, primer paso pues era algo sencillo, segundo paso era la importancia, tercer paso como tal toda la parte de la fundamentación, la parte de la conceptualización y la búsqueda de ese marco teórico y ahora en el cuarto paso pues aplicar este instrumento, obtener estos resultados, hacer este análisis para que al final de esta mini investigación ustedes puedan entregar ese artículo empírico. ¿Listo, chicos? Entonces, agradezco de antemano la participación. Tenemos preguntas, dudas, inquietudes. Los escuchamos, estamos los profes atentos para responderles las preguntas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, lo que pasa fue que me dio pena interrumpirlos en todo el transcurso de la web conference, pero tengo una inquietud que no sé si ya la habrán resuelto al inicio, pero pues es que estoy laborando, entonces de pronto no la puedo escuchar. Es respecto a la dinámica de trabajo colaborativo. Esta mañana resulta que yo tengo un equipo con 4 personas y resulta que es muy difícil trabajar con esas personas. Yo no sé, yo estoy intentando comunicarme con la profesora Melissa para que me dé el aval de continuar sola. No sé si sea posible, yo trato de conseguirme, si es posible, el mínimo de encuestas que se necesita, que son creo que 30, escuché al profesor. Entonces, no sé si de pronto sea la posibilidad de que yo me consiga el mínimo de encuestas y pueda realizar mi trabajo sola, porque es bastante complejo, digamos que estar forzando a las personas cuando no quieren, cuando de pronto no tienen la disposición para hacer las cosas. Entonces, pues eso es un desgaste a nivel emocional que de verdad que no quisiera tener. Bueno, esa inquietud ya se había resuelto y es que al principio se había hablado de aproximadamente 22 o 30 encuestas y era de manera individual, pero por el asunto estadístico, ¿sí? Por hacer el análisis estadístico como tal, las variables, toda la parte estadística, es necesario que sean mínimo 40 encuestas, ¿sí? Para poder hacerlas de manera, digamos, si son 2, 3 estudiantes. Eso es lo que manifiesta la profe Shirley y son las orientaciones desde la directora de curso, ¿cierto? Sin embargo, pues tú le puedes plantear a tu tutor tu situación particular, pero por situación estadística, esas son las orientaciones que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su participación en esta tercera web conferencia. Apenas esté la grabación, se les va a subir, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amable por tan excelente